Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos y hermanos que se encuentran en sus hogares. Un saludo especial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera de Panamá, desde acá en La Chorrera. Mandamos saludos a todos los hermanos de Norte, Suramérica, Centroamérica que se reúnen los domingos o están en sus hogares estudiando y escudriñando la Sagrada Escritura juntamente con nosotros. Estamos estudiando, recuerden, el tema, el Evangelio de Juan. Hoy estamos en su parte número 11. Así que es la continuación hoy del estudio de la semana pasada. ¿Cuántos recordamos el estudio de la semana pasada? Espero que lo hayan anotado ahí. La semana pasada estuvimos hablando sobre el paralítico en el estanque de Betesda. Hoy tenemos la segunda parte de este estudio del paralítico de Betesda. Espero que todas estas enseñanzas sean de ayuda para su crecimiento espiritual y sean compartidos por cada uno de ustedes a sus compañeros, amigos, familiares, hijos, esposos, esposas. Así que es importante compartir la palabra de Dios, no se lo queden. Recuerden que este es un canal que no lucramos con la palabra de Dios. Aquí no te pedimos nada de dinero ni nada de estas cosas, solamente nos interesa que nos prestes tus oídos y tu atención para poder escudriñar la Sagrada Escritura, porque es necesario que te concentres también y tengas tu libro, tu cuaderno de anotaciones, donde puedes anotar la palabra, las citas bíblicas que referimos acá. Así que es importante que tú estés clarito para que puedas compartir de una forma correcta, contundente, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Hoy tenemos la continuación en su segunda parte, el paralítico de Betesda. Es importante, brevemente, hermanos, advertirle que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos donde la inflación está asumiendo a toda la humanidad, donde estamos viviendo un descalabro de la economía. Sabemos que vivimos tiempos en los cuales ya han sido profetizados. Es cierto que todavía no estamos entrando a la tribulación y la gran tribulación, pero estamos viviendo esa etapa que se llama principio de dolores, lo cual tenemos una perspectiva, unos vistazos de lo que se vendrá muy pronto a la humanidad. Sabemos que el mundo actual está pujando por recuperar la economía mundial, pero estamos viendo que a raíz de todas estas guerras y estos rumores de guerra que se están dando en la otra parte del mundo, así como Rusia contra Ucrania, etcétera, todo esto está trayendo como consecuencias presiones económicas, las cuales los diferentes países del mundo están proponiendo y sugiriendo que necesitan un gobernante mundial, necesitan un administrador de toda la humanidad del mundo. Esto es lo que se están pidiendo a gritos muchas naciones actualmente. ¿Y quién no más que ese es el anticristo que se va a venir muy pronto a la humanidad, una vez que la iglesia sea levantada, raptada, sacada aquí de la tierra? En ese momento entonces saldrá el anticristo. Ahorita mismo él debe estar en el mundo, sí, claro, pero no se ha manifestado porque hay quien lo detiene, que es la iglesia que está aquí, juntamente con, apoyada por el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Es vital que tú estés claro en los tiempos que estamos viviendo en los últimos tiempos de la iglesia, aquí en la tierra, previo al rapto. Así que este es un evento que estamos esperando a la iglesia, esa iglesia que habla la palabra de Dios, la iglesia de Filadelfia. Estamos viviendo claramente que estamos en la etapa de esa iglesia de la Odisea, donde hay mucha apostasía, donde las iglesias están enseñando falsas doctrinas, te dicen la verdad de a media, están haciendo mercadería de la palabra de Dios, se están dedicando a predicar falsas doctrinas como esto de la prosperidad y todas estas profecías que son citadas en la palabra de Dios, que son tanto para el pueblo de Israel y otras que son para la iglesia. Las han confundido, las entremezclan todas, y entonces el que no estudia la palabra de Dios, no la escudriña claramente, será confundido y comienza a pensar como aquellos que comienzan a sustraerle el dinero, la lana a las ovejas, ¿verdad? Es importante que estemos claros en los tiempos, como lo cita la palabra de Dios. La palabra de Dios en Romanos 13:11, ¿no? Conociendo bien los tiempos en los cuales estamos viviendo, porque es hora de levantarse de aquel sueño letargo que está
uniendo a la humanidad, a la iglesia en general. Las iglesias ya no quieren predicar del rapto, no quieren predicar la segunda venida, no quieren predicar sobre el infierno, no quieren predicar sobre el arrepentimiento, no quieren predicar de estas cosas que son vitales en el Evangelio. La palabra de Dios nos dice claramente en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Yahweh, tu Dios, estaré contigo. Es importante que no estamos solos en esta misión, el Señor está con nosotros. Es importante, siempre lo digo, escudriñar la palabra de Dios, alimentarnos a diario. No es que solamente vamos a leer y escudriñar la palabra de Dios una vez a la semana, o solamente vamos a la iglesia los domingos. Ojalá que fuéramos solamente una vez a la semana, pero hay muchos cristianos ahorita mismo que con excusa de la pandemia ya no asisten a la iglesia. Si antes estaban fríos, ahora están en el mismo hielo, están congelados. Se esperaba que después de todo este proceso de organización del mundo, de este nuevo orden mundial que se está implementando, las iglesias en los primeros meses, donde se daban enseñanzas virtuales, todos comenzaban a meterse al internet y a ver las enseñanzas virtuales o las prédicas. Mandaban dinero, diezmaban, aquellos que ni siquiera eran cristianos lo hacían. Bueno, se esperaba que después que se levantaran las restricciones, las iglesias estuvieran abarrotadas, llenas, repletas de cristianos, ¿no? De evangélicos. Pero no ha sido así. Una vez más se cumple lo que se ve en perspectiva en el libro de Apocalipsis, porque todas estas plagas que venían, o que vendrán, estas plagas que vendrán en el futuro, como lo dice el libro de Apocalipsis, como son la apertura de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, se esperaba que se arrepintieran, pero ellos no se arrepintieron, dice la palabra de Dios. Cada juicio que se dio, que vendrán en el futuro, el hombre no se va a arrepentir y va a empeorar. Comienzan a maldecir a Dios y se alejan totalmente de Dios. Bueno, vamos a concentrarnos hoy en el estudio. Hermanos, hay que estar velando, orando también por el pueblo de Israel. Sabemos que el objetivo de esta guerra de Ucrania al final contra Rusia, esta guerra al final es para querer apoderarse de Israel, de Jerusalén. Pero ya eso está escrito en Ezequiel 39, lo que ocurrirá con Rusia. Todo está escrito ahí, solamente lo tenemos que buscar y leer y escudriñarlo y pedirle la dirección a Dios para que nos abra nuestras mentes y la venda de nuestros ojos sea corrida. Así que pongamos atención hoy a esta continuación del estudio, el paralítico de Betesda. Comencemos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el paralítico de Betesda, ¿lo recuerdan? Simplemente ahora vamos a leer un fragmento para recordar y hacer un replix de la semana pasada. Y vamos a leer ahí un pedacito de Juan capítulo 5 del 1 al 16. Vamos a leer un fragmento. Dice la palabra de Dios así: después de esta cosa había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y al que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así estamos viendo esta lectura. Recuerda que hemos hecho como introducción. El Señor pasó un periodo de tiempo indeterminado en Galilea del que Juan solo nos ha contado el milagro de la sanidad del hijo del noble de Capernaum. ¿Lo recuerdan? Esto es así porque, como ya hemos señalado en otras ocasiones, Juan no pretende contarnos una historia completa de todas las obras de Jesús, así como lo refiere en Juan 21-25, sino que escoge determinados incidentes que sirven para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que está de esta forma las personas lleguen a Él, que crean en Él y tengan vida eterna. Así lo dice Juan 20, del 30 al 31. Si queremos saber qué es lo que ocupó al Señor en este tiempo de que Juan guarda silencio, debemos leer los otros evangelios.
en los que encontraremos muchos detalles del intenso ministerio que Jesús llevó a cabo por toda Galilea. Ahora vemos que Jesús regresó nuevamente a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. La semana pasada estuvimos hablando que probablemente haya sido en esa fiesta de Pentecostés, ¿lo recuerdan? Recordamos que en su visita, el Señor, en esa visita anterior, el Señor había presentado con claridad sus pretensiones mesiánicas cuando purificó el templo, y esto despertó la oposición y la hostilidad de los judíos. Búscalo ahí en Juan capítulo 2, de 13 al 22. Ahora en su segunda visita a Jerusalén, rápidamente veremos que la actitud de los judíos se endureció aún más contra él, hasta el punto de que se pusieron de acuerdo para perseguirle y procuraban asesinarle, matarlo. Juan 5:16. Y veremos que cuando más adelante regresó nuevamente a Jerusalén, los judíos ¿qué seguían haciendo? Seguían manteniendo la misma actitud hostil contra Jesús, debido a la sanidad del paralítico que nos relata este pasaje que ahora vemos, que estamos estudiando de la semana pasada a esta semana. Juan capítulo 7, del día 24. Estamos, por lo tanto, ante una ocasión crucial en el ministerio de Jesús, y con el tiempo le llevaría finalmente hasta la cruz del Calvario. Ahora, en cuanto a la curación milagrosa del paralítico de Betesda, debemos decir que solo es referida por Juan, y que vemos que hay muchos detalles que no han sido velados. Por ejemplo, no sabemos a qué fiesta tan específica así tratamos de explicar la semana pasada, que probablemente, llevando los tiempos, podría ser la fiesta de Pentecostés. Ahora, tampoco se supo cómo el Señor, que el paralítico llevaba 38 años en esa situación así de estar esperando, viendo hacia las aguas del estanque. No se sabe si sanó a algún otro de los enfermos que estaban allí, o si los sanó a todos. La palabra de Dios guarda un silencio en cuanto a esto, a los que los discípulos que no mencionan nada al respecto en este pasaje. Sin duda, Juan quiere centrar nuestra atención en otros detalles en los cuales que vamos a considerar a continuación. Y hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda, así como lo vemos en esta ilustración verídica, donde Jesús sana a este paralítico. Empecemos por notar que la primera parte de los incidentes relatados en este pasaje tuvieron lugar en un estanque, este estanque de Betesda, que tenía a su alrededor 5 pórticos, en lo que se congregaban una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Tal vez Jesús fue allí intentando salir del ambiente asfixiante que existía en el templo, porque, como ya vimos, la forma en la que los sacerdotes habían convertido la casa de su padre, ¿en qué lo habían convertido? En un mercado. Y ya hemos conocido también la historia de cómo Jesús reaccionó frente a todos estos mercaderes que estaban dentro del templo. La desgracia, desde lo más profundo de su alma, todo esto desagradó a Jesús. A ellos lo que les importaba eran ¿qué? Los sustanciosos cambios, beneficios económicos que tenían de los israelitas que iban a la fiesta, aunque por supuesto estos intentaban ocultarlo bajo esa capa de religiosidad externa, como ocurre actualmente, lo que están haciendo mercadería y lo que hacen mercadería de la palabra de Dios. ¿Qué tenía Jesús en común con aquellos que recibían gloria los unos de los otros y no buscaban la gloria que viene de Dios? Juan 5:44, anótalo ahí. ¿Cómo podía el Señor sentirse cómodo con aquellos que escudriñaban y quitaban la ley en la esperanza de que, con un análisis sutil de cada una de sus letras y partículas, serían poseedores de la vida eterna? Estaban totalmente alejados de la verdad, claro que sí, en su intento elaborado de mostrar más su ingenio que sus rivales. Rechazaban al Mesías enviado por Dios, pasándose así. Solo en la lectura exterior habían dejado de ver todas las lecciones de su milagrosa historia. Se había pervertido y jugaban con las cosas sagradas, mientras que a su alrededor había hombres que sufrían y perecían, extendiendo sus manos secas y paralizadas sin que sus gemidos y lamentos fueran escuchados por ellos. Estos sacerdotes habían convertido la religión
en un negocio muy próspero, en el que no tenía cabida el tipo de personas que se reunían alrededor del estanque de Betesda. Ellos ni escuchaban, ni tampoco le importaba sus gemidos angustiados si se estaban quejando los enfermos. Como mucho quizás aliviarían sus conciencias llevándole de vez en cuando alguna limosna, algún pedacito de pan. Pero aunque los líderes religiosos ignoraban sus necesidades espirituales, siempre estaban presentes en el corazón de Jesús. Así que el Señor se apartó del templo para interesarse por aquella multitud de enfermos. De esta manera vemos la preocupación constante que existió en Jesús por buscar a los perdidos allí donde estos se encontraran. Y si ellos no tenían acceso al templo, el Señor iría a buscarlo allí donde estuvieran. No había otra manera de llevar salvación a aquella multitud ignorante que sufría del abandono espiritual de las clases religiosas. Yacía una multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua. Juan nos detalla la creencia popular que había surgido en relación con el estanque de Betesda, que sirve para explicar el por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. Así cita la escritura: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano en cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, no debemos pensar que esta creencia fuera cierta, o al menos no hay nada en el texto que nos haga pensar que el evangelista lo apoye. Él incluye una explicación para dar sentido al pasaje, porque esto era lo que creía el paralítico al que sanó Jesús y otros muchos que estaban allí en una situación muy similar. En cualquier caso, esta creencia no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Si lo pensamos bien, el ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque era bastante cruel, porque aunque venía a sanarlo, lo hacía esperar indefinidamente, para llegando el momento obligarlo a luchar con todas sus dificultades para llegar al estanque antes que los otros. Era una carrera. ¿Te lo imaginas? Podemos imaginarnos el patético espectáculo cuando por alguna razón comenzara a moverse el agua. De repente aquella multitud de ciegos, cojos y paralíticos estarían luchando entre ellos, arrastrándose como pudieran, golpeándose uno contra otro en un esfuerzo desesperado por ser los primeros en tocar el agua. Por supuesto, no encontramos nada parecido en la forma en la que el Señor sanó a todos los enfermos que le fueron presentados. Y de hecho, cuando el Señor sanó al paralítico, no hizo ningún uso de este estanque. ¿Estamos claros? A la vista de esto, surge de modo natural la pregunta que si había ocurrido realmente milagros en aquel estanque que hubiera servido para dar continuidad a esta creencia. Nos preguntamos esto porque también en la actualidad sigue habiendo muchos lugares de peregrinación donde acuden constantemente enfermos con la esperanza de ser sanados por alguna virgen o algún santo o imagen creada por el hombre. Aunque la atención de nuestro pasaje no se centra en esta circunstancia, de hecho es difícil negarlo después de haber leído los relatos de peregrinaciones a lugares de curas milagrosas. Pero como en este caso es imposible afirmar que los milagros sean producidos por Dios, lo que sí es evidente es que la mayoría de las curaciones que se producen en estos lugares tienen que ver especialmente con aquellos casos de enfermedades que tienen origen en el sistema nervioso y que una fuerte sugestión, como aquel enfermo siente al encontrarse en un ambiente así, puede producir una sanidad de este tipo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En cualquier caso, lo que el Señor se encontró en aquel estanque de Betesda era una triste exhibición de la miseria humana, tanto del cuerpo como del alma. Hasta cierto punto podemos comprender los sentimientos que tuvieron que haber agitado el corazón de Jesús a la vista de esta multitud de enfermos. Cuánto ha dañado el pecado la imagen de Dios en el hombre. Pero entre todos los enfermos había uno por el que Jesús se interesó de una manera muy especial. Se trataba de un hombre que hacía 38 años que estaba sufriendo mientras esperaba una sanidad que nunca llegaba. Bien podríamos decir que era un caso extremo entre toda aquella multitud. Y como
como vamos a ver a continuación, después de tanto esperar y viéndose cada vez más viejo e incapacitado, el hombre había llegado a perder toda esperanza de ser sanado. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús inició la conversación con él, lo primero que le dijo nos puede parecer algo ridículo, ¿no? ¿Quieres ser sano? Pero nunca hay nada absurdo en lo que el Señor hace ni dice. De hecho, el Señor estaba abordando el problema desde su misma raíz, porque aunque nos pueda parecer extraño, hay muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en su estado de enfermedad, ya que éstas le atraen la simpatía, la lástima y la ayuda de los demás, para los que lo estén cargando, lo estén ayudando, le estén sirviendo. Esto se percibe con total claridad cuando reflexionamos acerca del estado espiritual del hombre. ¿Cuánto hay que, a pesar de tantos fracasos en la vida, no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Vive sin poder escapar de su dilema personal, de los problemas, del vacío de su alma, y sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente, a pesar que se sienten totalmente insatisfechos con su situación. Prefieren resignarse como una excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera que les causa sus problemas. Por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inicia la conversación tenía como un propósito en aquel hombre, que el hombre manifestara que realmente quería ser sano. Tenía que confesarlo con su boca. No tengo quien me meta en el estanque. La respuesta del paralítico puso de relieve su frustración. Había perdido toda esperanza de ser sano. Y le explica al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a la única solución que él conocía. No es de extrañar su desánimo, claro, después de tantos años de perseverar sin descanso en lo que no se podía solucionar su problema, había llegado a darse por vencido. Pero lo más grave de su estado era que cuando Jesús se presentó ante él, su frustración le impedía darse cuenta de que tenía delante de sí la verdadera solución a su situación. ¿Cuántas veces nos encontramos así también nosotros en nuestra vida? Que queremos buscar por todos lados y tenemos la solución al frente de nosotros. Ahí está. Cuando perdemos la visión, cuando perdemos la vista espiritual, cuando perdemos y ponemos nuestra vista en otra cosa y no la ponemos en Jesús. Eso es vital, como lo dijimos la semana pasada. Hay que dejar de estar viendo al estanque de agua. Hay que estar mirando a Jesús. Por otro lado, también aprovechamos la ocasión para darle rienda suelta a su amargura y culpar a otros por su falta de interés y solidaridad para ayudarle a llegar al estanque cuando el agua se agitaba. Esta falta de amigos familiares que se mostraban dispuestos a ayudarle aún nos hace sentir más simpatía por este paralítico. Ahora, pero lo cierto es que si somos así los seres humanos, así el ser humano es así, y esto se manifiesta con mayor crudeza cuando lo que está en juego son nuestros propios intereses personales. En esos casos ocurre como en aquel estanque de Bethesda, donde la única regla que parecía aplicarse es la que cada uno peleara por lo suyo. Sálvese quien pueda, como dicen, sin importarle nada más. En realidad, tal como aquí se nos presenta a este hombre, podemos decir que es un símbolo de la impotencia espiritual de todos los hombres. Ahora, porque le reconozcamos o no, todos nosotros somos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar las graves consecuencias que el pecado ha traído sobre nosotros. En lo profundo de nuestro ser sentimos el vacío, la ruina, el fracaso en nuestra lucha por lograr agradar a Dios con acciones que sean dignas de Él. Y muchas veces gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegan a aportarnos a ninguna solución. Perdemos el tiempo. Así pues, frente a nuestra propia debilidad y la capacidad de otros para ayudarnos, Cristo se interesa por nosotros y viene a dar su vida por nosotros. Así, Pablo lo resumió de esta forma tan hermosa en Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a sus tiempos murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús se dirigió al paralítico para mostrarle que a pesar de tanto fracaso no todo estaba perdido, porque él mismo tenía más poder que ningún ángel o cualquier agua milagrosa y era capaz de sanarlo con una sola palabra. De esta manera Jesús se presentó ante el paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos y que muchas veces hemos echado de menos. Él siempre se ha interesado por nuestros problemas hasta el punto de hacerlo suyo y nunca desatiende ni desprecia a nadie que se acerque a él. Ahora bien, es muy probable que cuando el inválido vio que Jesús se interesaba por él, parece que pensó que ese forastero estaría dispuesto a ayudarle a llegar a tiempo al estanque la próxima vez que las aguas se agitaran. Pero qué sorpresa recibió cuando el médico celestial, sin necesidad de aquel estanque o de esa intervención angélica que moviera el agua, le dirigió aquellas palabras inolvidables que le devolvieron una sanidad completa e inmediata. Aún así, el paralítico tenía que hacer algo para ser sanado. Básicamente tenía que confiar. ¿Y qué es confiar? Tener fe. Fe. Tenía que confiar en Jesús. Fijémonos que en una sola frase el Señor le mandó 3 cosas que eran completamente imposibles para un paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Haría caso a este forastero que, además de ser un desconocido total para él, le pretendía sanar de una forma que él no esperaba? ¡Qué desafío para un hombre que acababa de confesar su completa incapacidad! Pero el hombre percibió tal autoridad y poder en las palabras de Jesús, que confió y obedeció lo que el Señor le mandó hacer. Entonces fue cuando descubrió que cuando el Señor manda algo, también da las fuerzas y la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. No temas ni desmayes, porque Yahweh estará contigo. Josué 1:9. Y así, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. De esta forma se resalta el carácter completo y repentino de la curación. Y era día de reposo aquel día. La historia no terminó allí. De hecho, este momento marcó el comienzo de una larga controversia entre Jesús y los judíos, porque aunque pudiéramos pensar que un milagro de sanidad tan extraordinario como este alegraría a todos los que llegaran a conocerlo, el hecho de que eso no fue así. Los judíos no tardaron en aparecer en las escenas para criticarle y decir lo que Jesús había hecho. Desde su punto de vista, el poder y la misericordia manifestado por el Señor al sanar completamente a aquel pobre hombre paralítico no tenían importancia alguna para ellos. Para ellos todo esto podía ser ignorado porque lo único que les parecía importante es que, según su interpretación de la ley, se había quebrantado el día de reposo. O sea, eso es lo que le interesaba a ellos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. O sea, fue sanado, el hombre nunca había caminado en 38 años, estaba paralizado, levanta su cama, su camilla y siguió la orden de Jesús. Ahora ellos le critican por hacer eso. Totalmente fuera de lugar e irrelevante. En el Evangelio de Juan, los judíos son los caudillos del pueblo, los ancianos, los gobernantes y escribas. No la muchedumbre, sino los representantes de la nación. Aquellos que, como antes hemos señalado, difícilmente se acercarían a personas como el paralítico. Sin embargo, puesto que se sentían defensores de la verdad, de la religión, o sea, religiosos, no tardaron en intervenir en este momento. Pero ¿qué había de malo en lo que el Señor acaba de hacer? A nosotros su actitud nos parece totalmente incomprensible, pero intentemos entender su razonamiento. La ley de Dios mandaba reposar en el 7º día y ellos interpretaban con esto que no se debía realizar ningún trabajo. Por lo tanto, cuando vieron que el paralítico sanado estaba llevando su lecho, consideraban que estaba realizando un trabajo y de esta manera quebrantaba el mandamiento divino. El día de reposo no te es lícito llevar tu lecho.
Pero el propósito de Dios al dar este mandamiento tenía que ver con traer reposo al hombre. Así que, aunque tal vez Jesús sanó al paralítico en el día de reposo porque quizás no iba a ser otra ocasión, aún es más probable que lo hiciera para manifestar lo que significaba el verdadero reposo de Dios al que Él nos quiere llevar. Jesús es el reposo, el verdadero reposo. Pensemos que en el que se había sido en este paralítico podía haber mayor reposo para él que haber sido liberado de la humillante enfermedad que había padecido durante 38 años de su vida. Sin duda que aquel hombre disfrutaba por primera vez por muchos años un día de reposo en condiciones, un verdadero reposo. Sin embargo, los judíos no podían entender eso, no podían entenderlo, porque lo único que les preocupaba era el cumplimiento eterno de la ley, o sea, la religiosidad, de los cuales muchos actualmente también se visten de eso. Solamente están para estar juzgando y para estar señalando, donde se olvidan que cuando tú apuntas con el índice 3 dedos te apuntan a ti también. Con esto se puso de relieve el tremendo contraste entre la obra salvadora de Cristo y la religión legalista de los judíos. En tanto que ellos discutían y perfilaban lo que constituía el trabajo en el séptimo día, y poniendo nuevas cargas sobre los hombres, el verdadero reposo de Dios trae liberación al hombre. Eso es, según al parecer de los judíos, el hombre había sido creado para el día de reposo, pero tal como Cristo lo entendía, el día de reposo había sido hecho por causa del hombre. Si lo podemos buscar en Marcos 2:27. Al prohibir a este hombre sanado que llevara su lecho, como si estuviera haciendo algo, un pecado imperdonable, algo que estaba quebrantando la ley, hacían de la ley de Dios una caricatura, entonces harían. Y es que debajo de su religiosidad eterna se escondía la dureza del corazón de hombres que tenían la conciencia cauterizada. De otra manera, podemos entender su actitud frente a este milagro del Señor. Le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Los judíos encontraron al que había sido sanado y comenzaron su peculiar interrogatorio. En ese momento, el que había sido paralítico se debió asustar y su respuesta parece que intentaba librarse de cualquier responsabilidad por lo que estaba haciendo y arrojaba culpa sobre el Señor. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pero él no sabía quién era Jesús. En cualquier caso, independientemente de lo que estuviera pasando por su mente en esos momentos, la respuesta que dio a los judíos ponía en evidencia que Jesús actuaba con un poder sobrenatural que ellos no tenían. Porque ¿cuál de ellos decirle a un paralítico que se levantara? ¿Quién de ellos le podría decir eso y llevar a su lecho? Nadie de ellos podía hacer eso, pero este hecho no les interesaba. Así que en lugar de preguntar quién le había sanado, en vez de preguntar quién te sanó, solo se interesaron por saber quién le había mandado a llevar su lecho. ¿Quién le dio esa orden? Durante 38 años este hombre había sido enfermo. Ellos no habían hecho nada por él. Y ahora, en lugar de alegrarse y celebrar la sanidad de ese paralítico, comenzaban una persecución implacable contra el bienhechor, el que hizo esto. ¿No se daba cuenta de lo ridículo de su actitud? ¿No veían que al fin y al cabo lo único que el hombre estaba llevando era un lecho? Pero en realidad lo que les movía no era su defensa de la ley de Dios, sino su odio contra Yeshua, contra Jesús. En esta ocasión vieron una oportunidad para atacarle porque habían mandado a un hombre que llevara su lecho después de ser sanado. Pero cuando más adelante devolvió la vista a un ciego en el día de reposo, entonces no les mandó llevar nada. Pero aún así los judíos también estuvieron satisfechos y también cuestionaron el poder con el cual él actuaba y no provenía de Dios, en Juan 9:16. Porque como decimos, su problema era que odiaban a Jesús. Así que nada de lo que hiciera les parecía bien. Es curioso que el paralítico no pudo explicar quién era el que le había sanado. Parece que antes de su sanidad no conocía quién era Jesús. Y después no debió tomarse mucho interés en averiguar algo más acerca de su benefactor. Porque suponemos que de haberlo hecho no había tenido muchas dificultades en encontrar a alguien que le informara acerca de él.
puesto que sus señales habían llegado a ser bien conocidas en Jerusalén. Así lo encontramos en Juan, capítulo 2, verso 23. En cualquier caso, también es verdad que el Señor no se quedó mucho tiempo en aquel estanque, sino que se apartó pronto. El por qué lo hizo no lo podemos saber con seguridad. Es muy probable que estuviera huyendo nuevamente de la popularidad, o que también es posible que quisiera dar una oportunidad a este hombre sanado para afirmarse en sus convicciones al verse obligado a expresarlas sin la ayuda de nadie. Dice la palabra de Dios que después le halló Jesús en el templo. El hecho de que el paralítico no supiera todavía quién era Jesús pone en evidencia que había un asunto pendiente. Y como sabemos, el Señor no deja las cosas a medias, así que nuevamente buscó al paralítico, al que esta ocasión encontró en el templo. Quizá había ido allí para dar las gracias, aunque esto tampoco se nos dice. Pero donde por supuesto ya no iba a estar, sería en aquel estanque en el que había pasado los últimos 38 años de su vida. Notemos que nuevamente fue el Señor quien buscó al que había sido paralítico. Su propósito en esta ocasión no era otro que el de tratar con él un asunto aún más importante que su sanidad física. Como vamos a ver, eso tenía que ver con su condición espiritual, porque hasta ese momento no había ninguna evidencia de que este hombre hubiera confiado en Cristo para su salvación, ni tampoco que sus pecados hubieran sido perdonados. Ha sido sanado porque no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado, no peques más para que no tenga alguna cosa peor. El paralítico había sido completamente restablecido de la perspectiva física, pero por otra cosa muy distinta era su espíritu. Y como vamos a ver, esto segundo era lo realmente importante. Así que cuando Jesús le vuelve a encontrar en el templo, aborda esta cuestión de la siguiente manera: has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esta palabra del Señor nos sorprende. ¿Qué podía haber peor que pasar 38 años paralítico, tirado en el suelo y olvidado totalmente por la sociedad? Sin duda es posible encontrar tragedias mayores en un mundo como el nuestro, pero no es fácil. Pero ¿a qué se refería entonces el Señor? Pues indudablemente tenía que ver con el castigo eterno. Y la única forma de evitarlo sería seguir las indicaciones de Jesús: no peques más. Es indudable que el Señor quería que aquel hombre comprendiese que el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que una dolencia física o una discapacidad. Notemos además que las palabras de Jesús hay implícito un elemento de juicio. Tarde o temprano todos tendremos que dar cuenta de nuestros hechos, como dijo el autor de Hebreos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así lo dice allá por el libro de los Hechos 9:27. Aquellos que mueren sin que sus pecados hayan sido perdonados se enfrentarán ¿a qué? A la condenación de Dios y a una angustia eterna que de ninguna manera pueden ser comparables con la peor de las tragedias que en esta vida presente podemos llevar y llegar a imaginarnos. Es cierto que no queremos oír más de estas cosas, pero el Señor Jesucristo advirtió sobre ello. Algunos pueden pensar de esta manera: lo que pretendemos es difundir o infundir el miedo y terror a la gente, a la persona, para que busquen de Dios. Por supuesto, estas cosas nos deberían hacer pensar seriamente en ello, hacernos reflexionar, aunque nunca una persona se puede convertir a Dios de verdad si lo hace por miedo. La conversión auténtica solo puede ser por amor a Dios. Ahora bien, fijémonos en que junto a su solemne advertencia, el Señor expuso la única forma posible de librarse de aquello que ha descrito como algo peor. ¿Qué algo peor? El infierno, el lago de fuego al final. Esta solución es el arrepentimiento también. La solución a esto es que te arrepientas. El arrepentimiento, y de lo cual no se quiere hablar en la iglesia. No.
La solución es el arrepentimiento. Tanto aquel paralítico como nosotros mismos debemos escuchar esta exhortación que nos hace el Señor, que es la misma norma divina y que también fue puesta a la mujer tomada en adulterio. Vete y no peques más, así dice Juan 8:11. Has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este arrepentimiento debe ser genuino y se debe manifestar en un cambio real de vida. Por supuesto, también es necesaria la fe en Cristo. Esto último ya lo hemos considerado en otras porciones de este mismo Evangelio en Juan 3:16. Y a la medida que avancemos, veremos que esta fe se debe depositar no solo en su persona, sino también en la obra de la cruz que Él se disponía a llevar a cabo. Por último, debemos abordar otro aspecto más que se desprende de las palabras de Jesús. En el caso del paralítico, de la impresión de que su enfermedad fue un castigo por su proceder. Tal vez tenía algún pecado concreto y como resultado quedó paralítico. Y esto reabre el debate. ¿Es la enfermedad un castigo divino? Esto es algo que frecuentemente se preguntan los que sufren de enfermedades graves. Que se hacen preguntas así como que este es un castigo de Dios porque cometió un pecado, está sufriendo de tal enfermedad. Todas las cosas tienen un propósito en la vida. Uno para aumentarte la fe, otro para doblegar tu ego, otros son aguijones como el que tuvo Pablo. Hay muchas aflicciones. En este mundo, dijo la palabra de Dios, lo dice claramente, tendríamos aflicciones, no que vamos a estar felices y reídos de la vida. Al estar en los caminos de Dios, en los caminos de Cristo, andar en sus pasos, detrás de sus huellas, no sería fácil. Seríamos perseguidos, asesinados, vituperados, calumniados. Bueno, evidentemente, no todas las enfermedades son fruto del pecado personal del enfermo. Porque en ocasiones vemos que quienes se enfrentan son criaturas inocentes. Sin embargo, en otras ocasiones la relación es muy evidente. Por ejemplo, si una persona fuma, no es de extrañar que acabe teniendo un cáncer de pulmón como consecuencia de ello. Otro dice que yo fumo y no me pasa nada. Pero hay otros muchos casos que la conexión no es tan fácil de establecer. Y no nos toca a nosotros ser los jueces de nadie. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Recuerda que si tú juzgas con esa misma vara que tú mides, vas a ser medido tú mismo. Es necesario que no juzgue a nadie. Aún así, la Biblia nos enseña que tanto la enfermedad como la muerte son siempre el resultado de formar parte de una raza caída. Aunque no nos lo parezca, el pecado ha traído graves consecuencias para toda la raza humana y aún para la creación en la que vivimos, así como lo citamos en Romanos 8 del 20 al 23. Desgraciadamente vemos sus resultados con demasiada frecuencia en nosotros mismos y a nuestro alrededor vemos eso. Sin embargo, como ya hemos señalado, de las palabras de Jesús se desprende que hay una solución que puede cambiar nuestro destino final. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Después de su breve encuentro con Jesús, el que había sido paralítico fue a los judíos para informarle de quién le había sanado. Era Jesús. Nosotros nos preguntamos por qué lo hizo y cuáles eran sus intenciones. Tal vez quería dar testimonio de él y rendirle su tributo, o quizás solo pretendía quedar bien con los judíos y librarse definitivamente de la acusación que le habían hecho por llevar su lecho en el día de reposo. No podemos saberlo. En cualquier caso, su actitud trajo graves consecuencias para Jesús, porque esta causa a los judíos entonces perseguían más a Jesús y procuraban matarle, asesinarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. Su confesión sirvió para que se avivara aún más la hostilidad contra Jesús, llegando a una confrontación abierta. Al terminar este estudio, nos quedamos con una sensación un tanto extraña. ¿Por qué decidió Jesús sanar a aquel paralítico? Por un lado, el enfermo ni sabía quién era Jesús, ni tampoco esperaba nada de él. Además, una vez sanado, el Señor le tuvo que advertir seriamente que no siguiera viviendo de la misma manera como lo había hecho, para que no le vinieran algunas cosas peores, lo que nos hace pensar que después de su sanidad no parecía tener intenciones de cambiar espiritualmente. Jesús fue a advertirle que no pecara más. Y por último, la actitud que adoptó
en su trato con los judíos solo sirvió para causar problemas a Jesús. Ante todo esto nos preguntamos, ¿por qué el Señor lo sanó? ¿Qué vio en él? Y la respuesta es: lo que movió a Jesús no fue lo que vio en el paralítico, sino su propio carácter. El Señor es muy misericordioso y compasivo, Santiago 5:11. Y en realidad esta es la misma razón por la que fue la cruz, para morir también por nosotros. Hasta aquí el estudio del día de hoy, hermano. Espero que esta enseñanza haya complementado la de la semana pasada. Esta es la segunda parte. No se te olvide compartirla, esta enseñanza, por lo menos a 3 de tu contacto de tu celular, que yo estoy seguro que si tienes más de 3 contactos en tu celular, puedes enviarle el link y compartir la enseñanza, no te la quedes. Así el Señor te va a bendecir también. Shalom Alejem. Paz. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido.